Hola amigos, ¿cómo están? Este es un nuevo video del canal. Estamos aquí en la interfaz de Power BI, ¿no? Este es el primer video en el que vamos a ver cómo utilizar la interfaz, ¿no?, que nos ofrece Power BI, ¿no? Entonces, al iniciar el programa nos va a aparecer esta interfaz, ¿no?, donde nos dice agregar datos al informe. Una vez cargados, pues los datos aparecerán en el panel datos, ¿no? ¿Dónde está el panel datos? El panel datos está aquí, ¿no? En este caso no hay nada porque no hemos cargado. Entonces nos ofrece múltiples opciones de donde podemos cargar datos, ¿no? Por ejemplo, desde Excel, desde SQL Server, de una tabla de datos, pegar una tabla de datos en blanco, donde tú puedes ir ingresando los datos manualmente, ¿no? O también acá en la parte superior nos dice obtener datos, ¿no? En la pestaña inicio, en el grupo datos, nos dice obtener datos. Entonces aquí, si desplegamos aquí la pestañita, nos dice desde un libro de Excel, desde un conjunto de datos de Power BI también, eh, y de muchas más opciones, ¿no? SQL Server, desde la web, desde un texto plano o CSV, ¿no?, que es un tipo de texto especial separado por comas, ¿no?, que se utiliza mucho en el análisis de datos. Muy bien, también puedes hacer una consulta en blanco, ¿no?, que vamos a ver poco a poco qué es lo que se refiere a esto, ¿no? Entonces, lo más común y con lo que se acostumbra al inicio, trabajar es con las importaciones de datos desde Excel, ¿no? Vamos a hacer un clic y entonces aquí se nos abre, digamos, el administrador de archivos en el que podemos hacer uso de una base de datos que tengamos en Excel, ¿no? En mi caso yo tengo aquí un archivo, vamos a cargarlo, le damos a abrir, esperamos que se cargue la información. Muy bien, ahí está subiendo la información. Recordemos que el modo de trabajar de Power BI y Excel pues es un poco diferente, ¿no? Power BI nos da la facilidad de trabajar con grandes cantidades de datos, pues sin saturar el ordenador, ¿no? Entonces eso nos da una gran ventaja cuando tenemos una cantidad de datos que es ya considerable, ya que Excel pues no está diseñado para un trabajo con grandes cantidades de datos. Muy bien, ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer es, aquí nos muestra, por ejemplo, ya la ruta, ¿no?, del archivo y te da aquí, por ejemplo, una tabla. Esta es una tabla, ¿no? ¿Por qué te muestra una tabla? Porque si yo abro, vamos a abrir la ruta del archivo, está aquí en descargas, aquí. Vamos a abrir esto de acá. Esperemos que abra un poquito. Ahora, aquí está, ¿no? ¿Por qué nos dice o nos muestra ese icono de tabla, ¿no? Vamos a verlo porque vamos a desplegar aquí esta parte. Inicio. Ay, perdón. Si tú seleccionas y a ver si hago control T. Creo que tenía que darle permisos al inicio nomás. Pero bueno, para no perder el tiempo, en este caso nos sale ese icono de acá de tabla, porque lo hemos convertido, o sea, la base de datos que tenemos en Excel lo hemos convertido a una tabla, no con control T. Si no lo hacen así, entonces te va a aparecer como una hoja nada más. Y pues acá arriba no te va a, digamos, tomar las cabeceras, ¿no? Como por ejemplo aquí en este caso, fecha de operación, tipo de operación, número de pedido. Entonces esto de acá no lo va a tomar si es que no lo conviertes en una tabla. Si es que simplemente lo has hecho como un Excel básico, ha puesto sus cabeceras, ¿no?, sus datos, pero no los convertido a tabla, entonces se te va a generar así, columna uno, columna 2 aquí, de forma genérica. Entonces tenemos acá dos opciones: cargar
y transformar datos. Cargar es para directamente cargar el modelo, ¿no?, de datos hacia Power BI. Y transformar datos es para hacer uso de la herramienta Power Query y pues generar ahí, digamos, algunos cambios en la base de datos antes de cargarlos a Power BI. Entonces vamos a ver aquí en cargar directamente. Esperamos que se carguen. Nos dice que se está aplicando cambios, ¿no? Esperamos nada más. Eso va a depender de la capacidad de su máquina también. Si es que su ordenador tiene unas características, pues no, que superan los 8 GB de RAM, que tengan unos 8 núcleos, entonces va a ser mucho más rápido. Aquí nos aparece un error donde nos dice que una de las consultas contiene errores. Eso no lo tomemos en cuenta, simplemente le damos aquí a cerrar. Y entonces aquí ya se cargó los datos y para verificar ello, lo podemos ver aquí en la parte superior derecha, donde nos muestra ya la tabla, ¿no?, con las diferentes magnitudes que tiene. Aquí podemos ver que es una base de datos bastante grande, que tiene columnas pues considerables, ¿no? Número de columnas considerables. ¿Cómo vemos esta información? Entonces aquí en la parte superior, en la lateral izquierda, nos dice vista de datos, vista de informe. La vista de informe es la actual, ya que vemos una barrita, ¿no?, aquí al costado. Entonces, para ver la tabla, vamos acá a vista de datos. La otra vista de modelo, eso lo vamos a ver después, porque esto solamente tiene sentido cuando tienes una relación entre dos o más tablas, ¿no?, o base de datos. En este caso tenemos solamente una base de datos, entonces no tiene sentido verlo de esta manera. Entonces, y aquí tenemos toda la información, ¿no? Tiene toda la información. Nos dice la fecha de operación, tipo de operación, número de pedido, ¿no? Tienes toda esa información. Ahora esto ya va a depender de lo que tú estés cargando a Power BI, ¿no? Ahora, en la carga de los datos había una opción que nos decía transformar datos, ¿no? Eso también lo tenemos aquí en la parte de inicio, en la pestaña inicio, en el grupo consultas. Podemos acceder a ese mismo menú que es transformar datos. Hacemos clic y te va a aparecer, ahí me apareció en la otra pantalla, un momento, te va a aparecer la ventana de Power Query, ¿no?, el editor de Power Query. Y pues aquí tú puedes hacer diferentes operaciones, ¿no?, con fórmulas DAX, que es una de las más, digamos, si tú ya sabes el lenguaje DAX, pues lo puedes hacer de una forma mucho más rápida, ¿no? Y además, customizar tus pasos. Pero si no, puedes hacerlo con las opciones que ves acá en la parte superior, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos aquí a la parte de agregar columnas, puedes agregar columnas, pero para ello tienes que, a ver, vamos a seleccionar la tabla primero. Si no seleccionas la tabla no te va a dejar hacer nada. Puedes agregar columnas personalizadas, puedes agregar columnas a partir de ejemplos, invocar a una función, ¿no? Y muchas más funciones, ¿no?, que tú puedes hacer. Por ejemplo, puedes hacer una de fecha, de hora y una infinidad de cosas que te permite hacer Power Query, ¿no? Que en este caso había hecho un clic arriba. Vamos a cerrar. Y una vez que ahí está. Una vez que ya terminan acá de hacer su transformación, sus operaciones, todas las operaciones lo van a ver aquí donde dice pasos aplicados, ¿no? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Una vez que terminan de hacer todas sus operaciones aquí, vamos acá a la parte de inicio y nos dice cerrar y aplicar, ¿no? Cerrar y aplicar. Se cargan todos los cambios que has hecho en Power Query y se van a reflejar aquí directamente. Bien, hasta aquí es este video. Ya hemos visto cómo cargar los datos a partir de Excel, ¿no? Y a través también de otras fuentes, ¿no?, como son SQL Server
o CSV, ¿no? Bien, hasta aquí este video y nos estamos viendo en un próximo video.